Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y principalmente para presentar este gran libro de Saida Muchi, la doctora Saida Muchi. Este libro es Antología del Pensamiento Feminista para la Arquitectura y quiero compartirles una breve reseña de Saida. Bueno, ella es profesora asociada en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, donde imparte clases de urbanismo y género. Forma parte del grupo de investigación Urbis, calidad de vida urbana, innovación, sostenibilidad y compromiso social. Su investigación en la UPC se ha centrado en tres áreas principales. Una es estudio de género en urbanismo y arquitectura, viviendas y barrios, y el impacto de la globalización en el tejido urbano, sociedad y edificios. Saida es arquitecta e investigadora con más de 30 años de experiencia. Cuenta con un profundo conocimiento de los principios de igualdad de género y su aplicación en un contexto urbano, por ejemplo, indicadores de calidad de género. Del 2015 al 2019, la profesora Mushi fue directora de urbanismo en el municipio de Santa Coloma, en Gramenet, en España, donde fue responsable de urbanismo, vivienda y medio ambiente, ecología urbana y espacio público, vía pública y otros temas relacionados con la ciudadanía. También fue responsable de la gestión y ejecución de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Fue miembro de la junta directiva de la Fundación Bit Habitat en Barcelona en el 2020, un espacio donde se desarrollan programas y servicios para promover y facilitar la innovación urbana desde el 2022. La doctora Mushi forma parte del grupo dedicado a la misión de cohesión territorial para la redacción del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Y bueno, hoy contamos con el gusto de tenerla aquí para presentar este gran libro que reúne la voz pues de muy diversas mujeres académicas con todo tipo de perfiles. Pues son dos tomos. Es uno solo, pero muy amplio. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida y damos inicio a esta conversación. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que se han reunido aquí en este lugar tan lindo. La idea no es presentar el libro, lo siento si estaban esperando una charla. La idea es que charlemos todas y todos y es leer aleatoriamente, abrir el libro y leer un trozo, una página, e irlo pasando y por ahí cada tanto podemos parar a debatir, a qué nos parecieron lo que hemos leído. Y este libro es de descarga gratuita en la página, bueno, si ponen Antología de Pensamiento Feminista para Arquitectura, a UPC les lleva y es de descarga gratuita. Es un trabajo que hicimos en el año, bueno, empezamos cuando justo empezó la pandemia, 2021, y el objetivo era acercar, ¿se escucha esto? Sí. Era acercar el pensamiento feminista de un periodo entre el 61, tomando el libro de Jane Jacobs como hito, hasta el 2011, también libros que, pensando que del 2011 para acá se consiguen un poco más, están todavía en las librerías, pero en realidad el objetivo también era, eh, como diríamos en Argentina, desburrar, desasnar a la gente que piensa que esto del feminismo de género es una moda, que es algo que empieza, que no tiene mucho sentido, y decir, no, hay muchas pensadoras. Nos costó mucho llegar a estas, no sé cuántas son, ahora no tengo el número, la cantidad, pero seleccionar y realmente hay mucho pensamiento, ¿no? Entonces, la idea era, pues, darles herramientas a quien quisiera desasnarse y saber que esto tiene fundamento y hay muchas pensadoras y diferentes maneras de abordarlo, ¿no? Entonces, el libro tiene una primera parte de feminismos como general, ¿no? De la teoría feminista, el concepto y marco le llamamos, eh, como para saber también más de filosofía, de política, de posiciones. Y luego tiene tres apartados dedicados más a tres áreas de la enseñanza o de la arquitectura: historia, urbanismo y arquitectura en concreto, ¿no? O sea, un poco cómo se revisa la historia desde esta perspectiva, cómo se piensa o repiensa el urbanismo y la arquitectura también. Habíamos querido hacer un apartado de educación, pero se nos complicaron los textos que teníamos seleccionados, no nos dieron los permisos, no nos contestaron, entonces bueno, se quedó sin la reflexión
específica para la educación. Entonces, eso, les invito a leer. Por ahí vamos a necesitar que una persona que esté al lado de quien lea le sostenga el micro, así es más fácil. Entonces, Margarita, no sé si te quieres empezar tú, por eso te pasaba el libro. Sí. Yo todavía tengo ¿Me el otro. dices qué texto? Perfecto. Escojo las. Bueno, ¿puedo abrir el de Silvia Federici? Claro que sí. Tengo mi favorita. No sé, es mi favorita. ¿Sí? ¿O es más adelante? ¿Estos textos funcionan para esta lectura? No. Bueno, voy a leer este apartado, la evaluación del trabajo femenino. La criminalización del control de las mujeres sobre la procreación es un fenómeno cuya importancia no puede dejar de enfatizarse tanto desde el punto de vista de sus efectos sobre las mujeres como de sus consecuencias en la organización capitalista del trabajo. Está suficientemente documentado que durante la Edad Media las mujeres habían contado con muchos métodos anticonceptivos que fundamentalmente consistían en hierbas convertidas en pociones y pesarios, supositorios, que se usaban para precipitar el periodo de la mujer, provocar un aborto o crear una condición de esterilidad. En Eve's Herbs, A History of Contraception in the West, de 1997, el historiador estadounidense John Riddle nos brinda un extenso catálogo de las sustancias más usadas y los efectos que se esperaban de ellas o lo que era más posible que ocurriera. La criminalización de la anticoncepción expropió a las mujeres de este saber que se había transmitido de generación en generación, proporcionándoles cierta autonomía respecto al parto. Aparentemente, en algunos casos, este saber no se perdía, sino que solo pasaba a la clandestinidad. Sin embargo, cuando el control de la natalidad apareció nuevamente en la escena social, los métodos anticonceptivos ya no eran lo que las mujeres podían usar, sino que fueron creados específicamente para el uso masculino. Buenas tardes. Me siento muy incómoda y siento que no pertenezco al hogar porque vivo con mi pareja y él tiene sus propias necesidades y gustos que son diferentes a los míos. La forma en que la casa está organizada no es exactamente como yo lo hubiese organizado. Está demasiado ordenada. No me gustan los muebles, no me hacen sentir que pertenezco a esta casa. La pertenencia para mí significa estar en mi propio espacio y decidir cabrá en él, tener el control total. Amalilla, 30 años, casada con un hijo, judía, israelí, vive en Londres, Londres, 22 de agosto de 1999. ¿No? ¿Nayeli? La que sea, ¿verdad? Sí. Bueno, yo elegí una parte de Jane Jacobs, generadores de diversidad. Las guías de teléfonos nos muestran muy claramente el dato capital en relación con la ciudad, el inmenso número de partes que la componen y la inmensa diversidad de esas partes. La diversidad es algo connatural a las grandes capitales. Muchas veces me he entretenido, escribía James Boswell en 1791, pensando lo diferente que es Londres para distintas personas, aquellas cuyas estrechas mentes se limitan a considerar un objetivo particular, lo ven únicamente a través de ese prisma, pero el hombre de entendimiento recibe su impacto, pues comprende que la vida, pues comprende la vida humana en toda su variedad cuya contemplación es inagotable.
Hay que ser un poco así como de juego, lo que salga al abrir. Bueno, mi nombre es Michelle. El principal asunto concierne a las posibilidades y a la función del mainstreaming de género en una situación compleja. A pesar de que el proyecto ARJA es solo para mujeres y la mayoría de participantes son mujeres, la gestión del tiempo y el espacio colectivo sensible al género constituye un reto mucho mayor en red que en la situación tradicional. Las redes no se pueden controlar ni dirigir, solo se pueden alimentar y cuidar, y después siguen su propia dirección. ¿Cómo se puede controlar cada paso y cada fase de desarrollo para que las consecuencias intencionadas y las no intencionadas apoyen a ambos sexos o para que las acciones positivas se lleven a cabo de manera justa? Los ámbitos colectivos son importantes porque también repercutirán en la familia y en los ámbitos individuales. Ética personal y colectiva, de construir los viejos hábitos. Una parte importante es que nuestra realidad es muy compleja. Todo lo que digo parte de esa realidad. Por eso, una metodología que quiero recalcar individual y colectivamente para impulsar liderazgos de mujeres y para la vida misma es el desarrollo de una capacidad fundamental para las mujeres contemporáneas, la capacidad de constructiva. Este concepto significa deshacer, desmontar. Para asumir nuevos hábitos, nuevas formas para los nuevos liderazgos, lo que hemos hecho a veces es sumar lo nuevo a lo viejo y superponer cosas que son contradictorias y antagónicas. Para evitarnos esa superposición, debemos reconocer que es preciso quitar algunas cosas para poner otras, desmontar, desactivar, desaprender para poder aprender. Hola, hola. Buenas tardes, yo soy Mariel Bustos y bueno, les voy a leer algo de André Lorde. Las autoras de los nuevos textos que siguen están... No me alcanzo a ver. Las autoras de los nuevos textos que siguen esta reflexión introductoria son mujeres que comparten el interés por la arquitectura y las políticas del espacio. Les une sus orígenes en la cultura occidental y su principal producción científica se produjo, salvo alguna excepción, en la década de los años 90. No es casual que todas ellas pertenezcan a la tercera ola feminista y que en consecuencia cuestionen una práctica arquitectónica que progresivamente se había ido desvinculando de la transformación social. Mientras sus voces rompen un silencio, el silencio de la omisión, de la denuncia, sus palabras invocan un cambio, el cambio hacia la perspectiva de género. Lo que nos interesa de los textos es la oportunidad de ofrecer para revisar y debatir conjuntamente los vínculos que nos unen y nos separan con las ideas de estas autoras y preguntarnos cómo podemos identificar con sus propuestas. ¿Qué producimos y qué heredamos de sus contribuciones? ¿Qué trasladamos a nuestras formas de sentir, pensar, actuar o proyectar? ¿Qué es lo que está en juego y cuáles son los aspectos aún no superados? Cruzando estos interrogantes con las lecturas presentadas, Alice, Denise, Beatriz, Leslie, Diana, Patricia, Mari, Label, Ana, Isabel, Rosa María y Carmen, vosotras y nosotras, tú e incluso yo y todas aquellas personas que ni siquiera podemos nunca reconocer o nombrar, exploramos recordatorios necesarios, legados o interrogantes que, si se tratara de profundas resonancias, puede llegar a fomentar una arquitectura catalizadora de crítica y de equidad. Buenas tardes, soy José Luis y les voy a leer aquí un fragmento del texto que me pareció muy interesante. Creo que atacar la división convencional entre el espacio público y privado debe ser la prioridad de los socialistas y las feministas para la década de los 80. Las mujeres deben transformar la división sexual de las labores domésticas, la base económica privada del trabajo doméstico y la separación espacial de las viviendas y los lugares de trabajo en el entorno construido, si quieren ser consideradas como miembros iguales de la sociedad. Sí.
El culto a la domesticidad. Si una de las perspectivas mencionadas tiende a establecer como masculino el género de la modernidad a partir de su oposición frente a la domesticidad femenina, un enfoque en cuanto a la domesticidad en sí misma, por otra parte, revela una forma distinta de interconexión. Al rastrear la historia y los significados de la domesticidad, se puede ver que hubo una conexión directa entre la aparición del ideal doméstico y el surgimiento del capitalismo industrial y el imperialismo. Cuando todos los que hacen las viviendas reconozcan que están luchando contra los estereotipos debidos al género, como contra la discriminación en los salarios, cuando vean que se necesitan cambios sociales, económicos y medioambientales para superar estas condiciones, no tolerarán nunca más viviendas y ciudades diseñadas según los principios de otra época, que proclaman que el lugar de la mujer es el hogar. Perdón, estoy buscando un texto por azar. No lo encuentro. No lo encuentro. Hola, soy Manolo. Ahora Le Corbusier amenaza con llevar esta batalla desde la casa a las revistas especializadas de todo el mundo. Pero esta manifestación pública contradecía absolutamente lo que había expresado en privado. En 1938, el mismo año en que se decidiría a pintar el mural grafite a Cap Martin, y después de disfrutar de varios días en E1027 con Badovici, Le Corbusier escribió a Gray proponiendo no solo de manifiesto que ella era la única autora de la casa, sino también cuánto le había gustado. Estoy tan contento de poder decirte que los pocos días que he pasado en tu casa me han permitido apreciar el espíritu particular que ha dictado la organización dentro y fuera y que le da al mobiliario moderno, el equipamiento, tal dignidad formal, tan encantadora y llena de espíritu. Hay pocas autobiografías de mujeres. ¿Por qué? La mirada introspectiva en cada vuelta o al término de una vida, más propia de los personajes públicos que de los privados, con el fin de hacer el balance de su existencia y dejar un rastro de ella. Es una actitud poco femenina. Mi vida es menos que nada, dice la mayoría de las mujeres. ¿Para qué hablar de ella, sino para recordar a los hombres, más o menos grandes, que una conoció, acompañó o frecuentó? Las que lo intentaron lo hicieron más bien bajo la forma de memorias de su tiempo. Sin lugar a duda, adecuar el urbanismo para la vida cotidiana también requiere abrir espacios políticos dentro de la sociedad civil para incluir en la discusión y reflexión situaciones que generalmente poco interesan a las estructuras hegemónicas. Ana Bofill Levi documenta la necesidad y los métodos para elevar la diversidad de voces en los espacios participativos, es decir, las voces de las mujeres, las de personas con distinta situación de origen, con distintos niveles de ingresos, etc. Dado que estos colectivos con perspectivas propias necesitan vías particulares para encontrar los espacios donde depositar sus experiencias al momento de llevar a cabo una consulta que intenta ser democrática, pero que sin estos reconocimientos no llega a serlo. Fuentes, mujeres en los archivos. Discursos e imágenes recubren a las mujeres como un grueso manto. ¿Cómo alcanzarlas? ¿Cómo perforar el silencio? Los estereotipos que las envuelven. Sin embargo, existen muchas fuentes, fuentes que hablan de ellas, fuentes que emanan de ellas, en las que sus voces pueden escucharse directamente, que es posible encontrar tanto en las bibliotecas,
aquellos lugares de lo impreso, de los libros y diarios, como en los archivos, tanto públicos como privados. Lugares solidarios y complementarios que sería un error comparar, pero que se diferencian, sin embargo, por un grado mayor o menor de espontaneidad discursiva. Todos esos son caminos que yo quisiera tomar, por lo menos quisiera señalar alguno de ellos. Hola, mi nombre es Tonantzin. Bueno, dice aquí, la movilidad es ciertamente una experiencia diversa. Carmen Miralles analiza las características de la movilidad en Cataluña y profundiza en la marcada diferencia observada en las mujeres mientras se mueven y se transportan por la ciudad, que encuentran una explicación en el rol dentro de la estructura social. Por tal motivo, argumenta la necesidad de que los estudios sobre la movilidad y el tráfico no hagan caso omiso de esta situación y demanda la necesidad de un análisis diferenciado por el sexo. No, sigue atachado. ¿Por qué la historia importa? Daniela Arias Laurino. Con este interrogante que nos plantea Gerda Lerner, la historiadora de las mujeres a quien le debemos el impulso inicial que llevó a la academización de la historia de las mujeres en las universidades norteamericanas durante la década de 1960, se abre paso un nuevo marco interpretativo en el que las mujeres son sujeto activo y centro de la mirada historiográfica. Interpelar la historia heredada, única, universal y patriarcal es el primer paso hacia una transformación que comporte un cambio radical en el modo en que los saberes se construyen, se legitiman y son transmitidos. Él también quiere leer. La planificación del tiempo y la coordinación de las rutinas diarias aún no figuran en la agenda de los países nórdicos, porque estos han invertido más en la infraestructura social y material de la vida cotidiana que muchos otros países europeos. De hecho, la sociedad del bienestar nórdica, con derechos subjetivos sobre muchos tipos de cuidados, ha sido el proyecto para que mujeres más importantes ha sido el proyecto para mujeres más importantes del último siglo. No obstante, el cambio de milenio ha tenido que hacer frente de manera simultánea a unas condiciones laborables cada vez más exigentes, a un deterioro gradual de los servicios sociales y a la aparición de la pobreza urbana acompañada por una densificación frenética de las ciudades nórdicas. La infraestructura local de la vida cotidiana ya no apoya la gestión de las actividades cotidianas por parte de las mujeres, lo que ha dificultado aún más el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Creo que atacar la división convencional entre el espacio público y privado debería ser la prioridad de los socialistas y las feministas para la década de los 80. Las mujeres deben transformar la división sexual de las labores domésticas, la base económica privada del trabajo doméstico y la separación espacial de las viviendas y los lugares de trabajo en el entorno construido, si quieren ser consideradas como miembros iguales de la sociedad. Acceso a la vivienda. La Constitución española dice que toda persona tiene derecho a una vivienda.
Las políticas de la vivienda en el Estado español vienen diseñadas por la Administración estatal mediante planes que tratan aspectos muy elementales y administrativos de administración estatal, mediante planes que tratan aspectos... Ay, ya me perdí. Ya. La Administración autonómica diseña el plan de la vivienda para su comunidad, establece las dotaciones presupuestarias y los objetivos a cumplir durante la vigencia del plan. La administración local y los objetivos a cumplir durante la vigencia del plan. La administración local no tiene posibilidad de incidencia en el diseño del plan de la vivienda. Cuando no tienen posibilidad de... Ay, estoy perdiendo mucho. Voy a saltar. ¿Eh? A ver tú. ¿Sí? No estás viendo, te los presto. La administración local no tiene posibilidad de incidencia en el diseño del plan de la vivienda, cuando precisamente la administración local es la más cercana a la ciudadanía y la que podría proporcionar una vivienda más adecuada a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Este, pues, es el primer escollo para la ciudadanía. Entre sus necesidades y la satisfacción de las mismas, media la administración autonómica y el Estado, que difícilmente puede tener un contacto directo con la población, considerándola solo a través de los datos estadísticos. Yo soy malísima leyendo en público, pero intentemos. ¿Qué significa un urbanismo con perspectiva de género? ¿Cómo hacer planificación urbana y proyectos urbanos que tengan en cuenta la perspectiva de género? Habitar es mucho más que la sumatoria de residencias, el trabajo, las tareas del hogar, el ocio, el transporte, la educación, la cultura, los deportes y la sanidad. Habitar es poder desarrollar las diferentes esferas de la vida en igualdad de oportunidades, con intensidad e integridad. Por ello, consideramos necesario pensar y, sobre todo, repensar las ciudades y los barrios guiados por esta idea. Poner en primer plano la vida y las necesidades de las personas es una tarea compleja, no exenta de complicaciones. Por lo tanto, ¿qué significa repensar un barrio con perspectiva de género? Bueno, me dijeron que eligiera lo que fuera, ¿verdad? Así al azar, como el I Ching. A ver, la oscuridad de la historia del urbanismo. En su historia crítica y distópica de Los Ángeles, City of Quartz, Mike Davis describe una tradición de promoción de la ciudad que se asemeja a lo que ha descrito como la mitificación de la profesión de urbanista en las historias modernas del urbanismo. A falta de una tradición crítica de escritos históricos sobre la ciudad desde los años 40 hasta los 70, Davis sostiene que Los Ángeles llegó a entender su pasado. En cambio, a través de un robusto género de ficción conocido como noir, en el que la imagen de la ciudad se retrata como un infierno urbano desarraigado. Los novelistas noir, James Cain, Horace McCoy, Nathaniel West y Raymond Chandler, son los más conocidos. Crearon una ficción regional preocupada por perforar la imagen del sur de California como la tierra dorada de las oportunidades y el nuevo comienzo. Especialmente significativa fue la breve aparición de Black Noir, ejemplificado en la ficción de escritores como Langston Hughes y Chester Himes, que retrataron Los Ángeles como un infierno racial, en que los negros son destruidos o llevados a la autodestrucción por la dinámica caprichosa y psicótica del racismo blanco. Mi objetivo en esta introducción y en esta colección es perforar o desmitificar la imagen heroica de la historia de la planificación mediante la inyección de una serie de temas, teorías y metodologías críticas. Quizá la omisión más llamativa de la saga del auge de la planificación sea la ausencia de todos los actores del escenario histórico, excepto los hombres profesionales blancos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los nativos americanos, los afroamericanos, los mexicanos americanos, los japoneses y los chinos americanos? ¿Dónde están los gays y las lesbianas? ¿Dónde están tanto
en la calidad de sujetos, haciendo planificación, contribuyendo a la construcción de la ciudad y de la comunidad, investigando los problemas urbanos, como en calidad de objetos, víctimas si se quiere, de la negligencia de los planificadores o del deseo de tener el control sobre las preocupaciones y necesidades particulares de estos grupos en las ciudades. Gracias. Hay que reconocer la importante aportación a la economía y la sociedad de las tareas de atención y cuidados, tanto físicos como psíquicos, tradicionalmente asignadas a las mujeres, contribuciones que no han sido reconocidas. El urbanismo y la planificación tienen que considerar las necesidades derivadas de estas tareas como puntos imprescindibles para diseñar una ciudad inclusiva. Bien, voy a también escoger. ¿Alguien más quiere leer? Si no, ya terminamos. ¿Sí? Ahí. Maruca, ¿le pasas a ella? Sí. ¿A mí? ¿No? Con el objetivo de conseguir espacios políticos dentro de la sociedad civil, las mujeres y las minorías étnicas de distintos países han optado por ocuparse de los temas de planeamiento, para adecuar la vida cotidiana a las tareas de asistencia y a los temas que reciben poca atención por parte de la estructura dominante del poder económico. Para tener voz en la transformación del entorno, no han sido suficientes los movimientos de las asociaciones de vecinos, en los cuales las mujeres, excepto en casos extraordinarios, no han tomado la palabra tanto como los hombres. Gracias. No sé si hay alguna... ¿Alguien más quiere leer? Ahí. Estaba buscando uno en el azar sin azar. Perdonen, ¿eh? La frase "el lugar de la mujer es el hogar" ha sido uno de los principios más importantes del diseño arquitectónico y del planeamiento urbano en los Estados Unidos durante el último siglo. Un principio más bien implícito que explícito para las profesiones relacionadas con el diseño, conservadoras y dominantemente masculinas, que no es posible encontrar escrito en mayúsculas en los libros de texto dedicados a la utilización del suelo. Esta idea ha generado mucho menos debate que los demás principios organizadores de la ciudad americana contemporánea, en una era de monopolio capitalista, lo que incluye la devastadora presión del desarrollo en el suelo privado, la dependencia fetichista de millones de automóviles privados y el derroche de energía de forma inútil. Sin embargo, las mujeres han rechazado este dogma y han ido entrando en el mercado de trabajo remunerado en un número creciente. Las viviendas, los barrios y las ciudades diseñadas para mujeres recluidas en su hogar limitan a las mujeres física, social y económicamente. Una aguda frustración aparece cuando la mujer se opone a esas limitaciones para dedicar toda o parte de la jornada laboral a trabajar por un salario. Afirmo que el único remedio para esta situación es desarrollar un nuevo paradigma de casa, de barrio y de ciudad, para empezar a definir el diseño físico, social y económico de los asentamientos humanos que contribuyan a apoyar más que limitar las actividades de las mujeres trabajadoras y de sus familias.
Es esencial reconocer tales necesidades para comenzar tanto la rehabilitación del actual parque inmobiliario como la construcción de nuevas viviendas que satisfagan las necesidades de una nueva y creciente mayoría de mujeres americanas trabajadoras y de sus familias. Cuando se habla de la ciudad americana en el último cuarto del siglo XX, se debe evitar una falsa distinción entre ciudad y suburbio. La ciudad, organizada para separar la vivienda del lugar de trabajo, debe verse como una totalidad. En tales regiones urbanas, más de la mitad de la población reside en crecientes áreas suburbanas o ciudades dormitorio. La mayor parte del entorno construido en los Estados Unidos consiste en crecimiento suburbano, viviendas unifamiliares agrupadas en áreas segregadas por clases, atravesadas por autopistas y abastecidas por grandes centros y corredores comerciales. Alrededor de 50 millones de pequeñas viviendas están sobre el territorio. Cerca de 2/3 de las familias americanas poseen sus viviendas gracias a las largas hipotecas. Esto incluye cerca del 77% total de los incluidos en la Federación Estadounidense de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Los hombres blancos cualificados están mucho más cerca de ser propietarios de sus viviendas que los miembros de minorías y las mujeres, a los que se les han negado desde hace mucho tiempo el acceso a crédito y a la vivienda en igualdad de condiciones. Los trabajadores se desplazan a sus puestos de trabajo tanto en el centro como en cualquier parte del anillo suburbano. En áreas metropolitanas estudiadas entre el 75 y el 76, el desplazamiento del trabajo en transporte público o vehículo privado ronda las 9 millas en cada sentido. Cerca de 100 millones de vehículos privados llenan garajes de 2 o 3 plazas que podrían considerarse magníficas viviendas en sí mismas en muchos de los países en vías de desarrollo. Los Estados Unidos, con un 13% de la población mundial, utiliza el 41% del transporte mundial de pasajeros para soportar patrones de vivienda y transporte descritos. Bueno, esta era Dolores Hayden. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Yo creo que aunque fuera azar, creo que en los textos ha salido como cosas que se van relacionando, ¿no? Desde la historia no reconocida de las mujeres, aunque los grandes arquitectos la hayan reconocida y la hayan violentado en apropiándose de la casa a través de las pinturas, ¿no? Que es el texto de Beatriz Colomina, que habla de la casa de Eileen Gray, o las cuestiones urbanas, ¿no? Ya sea cómo ser un barrio con perspectiva de género, cómo incluir todas las otras voces, ¿no? Que también eso es algo como muy importante, ¿no? Cuando hablamos de género, perspectiva de género, feminismo, no estamos hablando de una exclusión, sino de una inclusión diferenciada, distinguida, reconocida, reconociendo las diversidades de todas las personas y máximo diversidades que podamos reconocer, ¿no? También el texto de Jane Jacobs, aunque fuera antiguo, también nos hablaba, sin nombrarlo, ¿no? de qué diversidad, pero sí de todas esas diversidades. Bueno, ahora no recuerdo qué otro texto, pero creo que el azar sí que nos ha llevado a generar un pensamiento compartido a través de las voces de estas mujeres. Y gracias a todas y a todos por leer y por estar aquí. Yo quería sortearlo esto, pero no hemos hecho números, no sé cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer? Venga, papelitos, tenemos tiempo. Ya. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo. A mí me gustó mucho la parte de lo de los anticonceptivos, que era pues básicamente un conocimiento ancestral y como el hecho de que cuando te quitan conocimiento es como prácticamente amarrarte de manos. Entonces, eso se me hizo muy importante destacarlo. Y el destacar de como mujeres evitar vivir a la sombra de los hombres, lo que había comentado la muchacha, y no vivir a través de ellos. Sí. Yo te lo detengo. A mí me resultó muy curioso el texto justo que hablaba de cómo una mujer nunca escribió una autobiografía, ¿no? Como no, con esta altura de contar su propia vida. Y justo lo enlazo también con lo que me tocó leer de esta parte de construcción, ¿no? De entender estos procesos y realmente analizarlos y de construirlos y ver por qué estas relaciones son así. Y creo que empieza desde el nivel personal hasta el nivel ciudad, urbanismo. Y ahí está un poco el cambio, ¿no? Como ver estos supuestos que tomamos por normales y pensar en por qué una mujer nunca escribe una autobiografía de su propia vida.
Sí, gracias. Pues a mí también me resultó muy, pues como que coincido mucho que las ciudades se hicieron de una talla que no nos queda, o sea, nunca nos ha quedado, era una talla a cualquier edad, ¿no? Que dices, bueno, la ciudad es realmente un monstruo, y acá decía también que en Los Ángeles se hablaba de el sueño americano, pero era una ciudad hecha por hombres blancos, para blancos, ¿no? ¿Y qué pasaba con todas las poblaciones que ahí habitan? Entonces, pues sí, como nuevamente pensar cómo podemos, cuáles son aquellas sutilezas que podemos hacer para que nos quede esta ciudad, para nuestras necesidades. Y pues bueno, creo que las reflexiones van llevando a hacer algunos cambios sutiles que a muchos les sigue, pues se siguen asustando. ¿Cómo que le van a quitar un carril para poner una ciclovía? ¿Quién se le ocurre? O sea, por decir algo, ¿no? Pero faltan muchas más cosas. Sí. Bueno, ahí van llegando los papelitos para que pongan su nombre, si quieren participar. Oh, ya. A mí me llamó mucho la atención esta idea de que sobre el tema de inclusión, de que la inclusión sí implicaría que las personas comunes se impliquen en los proyectos, en los programas de urbanismo, y porque nunca se sondean, o sea, nunca, de pronto está el tema de inclusión, pero pensado de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba, y eso creo que es una tarea pendiente por parte del Estado. A mí me gustaría, Zaida, ahorita que le dimos una probadita a todos esos textos y que nos han dejado ya picados para leerlo, que nos comentaras cómo es que se formó este texto, a quiénes invitaron, quién tomó la iniciativa, cómo se llega a este producto que de alguna manera concentra pues varias opiniones, posturas, expectativas. Yo creo que es un trabajo que vale la pena ver cómo empezó la semillita. Sí, la tuya te cuento un poco más. A mí se me hizo interesante, digo, después de escuchar esta perspectiva de las mujeres dentro de la vida pública y esta dicotomía que existe entre privado, público, Estado, esta iniciativa privada, se habla mucho del hombre blanco y que el hombre blanco hizo la ciudad a su imagen y semejanza. Quisiera como aterrizar al contexto mexicano del hombre blanco, de hablar, no sé si se puede decir del hombre blanco mexicano, ¿no? También. Y de que también los que estuvieron en el Estado o al frente del Estado, pues formaron también la ciudad a semejanza del hombre blanco mexicano. Y saber, como esa extensa de saber qué va a pasar, que hoy la rectoría del Estado cae sobre una mujer. Bueno, ya solo simbólicamente es importante, tampoco podrá cambiar todo, tampoco le puedo pedir todo, ¿no? Pero simbólicamente ya es un paso impresionante. ¿Cómo surgió? No sé si alguien más quiere hablar. Y sí, y por ahí cuando hablamos de hombre blanco, claro, estamos hablando, bueno, o las mujeres que hablan aquí están hablando en X contextos, pero siempre al final es una minoría, sea esta cual sea, ¿no? Que tienen en común que son hombres, que tienen dinero, que tienen recursos, que tienen poder, que tienen la vida resuelta, que proyectan ciudades desde los coches, ¿no? Proyectan espacio público desde los coches. ¿Cómo se puede hacer eso? No se puede hacer. Bien, y el libro surgió en el año 2019 un poco para contestarle, yo creo que en algún punto lo habíamos escrito, para contestarle casi a un profesor que le había dicho a una estudiante que estaba haciendo su PFC que estaba muy interesante, pero que qué pena que se dejaba influir por las modas y hablar de temas de feminismo y de género. Un compañero de mi departamento, además, urbanismo, y dije, bueno, se lo dedico a él, aunque nunca se lo dediqué, nunca lo va a leer, pero no importa, para que si alguno quiere, como decía al principio, desburrarse, aquí está, ¿no? Entonces, fue un proyecto apoyado por la universidad, que tiene, como el área de educación de la universidad, saca cada año unos recursos para áreas específicas. Entonces había dos áreas de recursos. Una era la incorporación del género a la docencia, era un recurso menor, y había otro recurso mayor para estudiar, que también estaba bien, para estudiar qué pasaba en primer año en las carreras técnicas, que había como mucho problema psicológico, digamos, realmente el trato,
en la universidad y cómo hacer que los y las estudiantes de primer curso llevaran mejor lo que estaba pasando. Entonces, la idea era hacer más cosas, en realidad también era hacer un curso en la escuela de arquitectura de Barcelona, pero como decía, como fue pandemia, pues eso no lo hicimos. Ya habíamos hecho algunos cursos con estudiantes a principios de ese año, en realidad, en marzo, antes de pandemia. Y entonces, bueno, fue determinar, bueno, un poco el periodo, eso que decía antes, bueno, tomar algún texto X que nos sirviera de referencia, en este caso fue el 61, el de Jane Jacobs, y eso, y terminar el 2011, en realidad también porque queríamos que entraran unos textos que eran nuestros, del 2011, pero son textos que tampoco se encuentran, ¿no? Entonces, como a poner textos que entendíamos que estaban no tan al alcance, algunos de estos no habían sido nunca traducidos al castellano, tradujimos al castellano también para hacerlo más accesible. Intentamos también que hubiera voces dentro de la dificultad también plurales, y especialmente en la parte de pensamiento feminista hay bastante presencia latinoamericana y afroamericana, no sé, bueno, no sé, no solo americana, pero bueno, intentar poner diversidad, que tampoco es fácil muchas veces, ¿no? Siempre vamos a caer en el pensamiento dominante. Y bueno, y nos reunimos, están aquí, somos como, o sea, por momentos fuimos unas, después, o sea, inicialmente fuimos 3 profesoras de la Escuela de Arquitectura, Marta Serra Permañé, Tania Magro Huertas y yo misma, y luego invitamos por intereses de ellas, ¿no? Por sus conocimientos e interés en estos temas, a Daniela Arias Laurino, a Magda Melara Orellana y a Luciana Pellegrino. Y luego se sumaron 2 estudiantes que estaban terminando ya la carrera, Mar Bartolomé Narbón y Mireia Simó Higueras, que no trabajaron tanto en la selección, sino más en la maqueta, en la relación, en pedir los permisos a las autoras o a las casas editoras, ¿no? Porque tenía que ser no íbamos a pagar derechos, o sea, tenía que ser un libro como es gratuito, tampoco podíamos pagar derechos, entonces también teníamos que tener la autorización de las autoras o editoriales en su caso. Y no sé si he contestado, pero más o menos ese fue el trabajo de hacer un listado largo entre nosotras, de ver qué podía estar y cómo organizarla. Y sí, fue un trabajo largo, además, fue más largo de lo que pensábamos. Son arquitectas, urbanistas, de todas las profesiones. No, bueno, somos todos arquitectas. Sí, somos todas arquitectas. Bueno, a ver, ¿ya tenemos la caja? ¿Ya? Vale, pues. Yo soy la mano santa, no, Bárbara. Sí. Ah, vale. Y ayer me quedé con las ganas de llevarme uno de los de Catherine. Antonio del Amo. Muy bien. Aunque el libro esté bajable, es lindo tenerlo en papel, ¿no? Nos gusta a todos. Dos chicos. Jorge Frías. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. No, bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí. Hola, mi nombre es Alejandra Esquer. Con todo de escucharlas y eso, me surgió una pregunta. Pensaba como si tendría alguna referencia o algo de algún autor que haya, pues más bien de algún artista que haya ya planificado como una colectividad o algo, algún sitio en donde pueda yo buscarlo para ver cómo funcionaría esa utopía de poder pues cuidarnos como en colectivo, ¿no? Porque creo que hasta allá va este tipo de habitabilidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Y lo pienso así porque pensaba como, ¿cuál sería la opción? ¿Cuáles serían las opciones? Porque, pues, en esta crítica de que en Estados Unidos, en los suburbios,
nos individualizamos, pero aquí nos verticalizamos y tampoco nos vemos. Y luego, como conjuntando las teorías del feminismo y todo esto, aún sin contemplar el cuidado colectivo, porque pues aún estamos en esa como transformación de nuestros cuerpos, más bien habitar nuestros cuerpos primero y luego ya empezar como a hacer una crítica distinta de lo que somos aquí, habitando juntos. Me quedé pensando, ¿ya habrá alguna persona, alguna propuesta de cómo sería habitar para poder cuidarnos? ¿Y cómo lo puedo buscar o algo así? Gracias. Diría que hay hace tiempo muchas propuestas. De hecho, la autora Daphne Spain, que está en este libro, ella hace una historia de las ciudades norteamericanas y estudia distintos ejemplos y de distintas maneras. Tiene un libro que se llama How Women Save the Cities y estudia también, tiene un texto que creo que es el que está en el libro, que habla de cómo en ciertos momentos de lo que Durkheim llamaba anomia, que es cuando desaparece la estructura que nos rige y entonces aparecen grietas, y yo creo que estamos en otro momento de anomia, pero ya la hipótesis de ella que en estos momentos de anomia o anomia, no sé cómo se dice, las mujeres aparecemos y hemos aparecido siempre, y al menos lo que ella rescata, con soluciones colectivas, desde las beguinas en el medioevo, las beguinajes, desde las soluciones de casas colectivas del 19 o las casas para madres del exmundo soviético después de la caída del muro, ¿no? Y que se extendió esa actividad a muchos entornos, no solamente postsoviéticos, sino a comunidades, por ejemplo, afroamericanas en Estados Unidos, a muchas comunidades africanas en África. Y luego, sí, hay ejemplos, son las casas colectivas. Lo que pasa es que, otra vez, la historia, así como la ciudad, la han hecho desde una mirada y una experiencia única. La historia también se nos ha contado desde una experiencia única y nos han quitado muchas referencias. Y entonces, las de las mujeres, las de la vida colectiva, siempre nos han hecho creer que como seres somos un desastre y que no sabemos convivir en colectivo. Evidentemente, es complicado convivir de a dos, con uno mismo, y de a dos y de a tres. Claro, en colectivo también, pero hay que aprender y hay que saber, bueno, tener los espacios donde poder. No es magia, ¿no? Y tiene su dificultad. Y hay muchos ejemplos, pero sin embargo la historia está llena de habernos convencido que cuando más individuales mejor vamos a estar, y que no es cierto. Por otro lado, se ha negado el cuidado colectivo, cuando siempre cuidamos en colectivo. Es imposible cuidar solas. Pero claro, nos han hecho no ver eso, ¿no? O porque es tu mamá, tu tía o la señora a la que le pagas porque puedes pagar y te está ayudando, y muchas veces son redes de mujeres, y muchas veces cuando se ve, por ejemplo, los cuidados colectivos se ven en barriadas más pobres y se entiende como una solución a la precariedad, y no, deberíamos aprender de esa como solución para todas, ¿no? De los comedores populares, los espacios de cuidado colectivos que hay en muchas barriadas, que son por necesidad, pero tenemos que aprender de ellas, no decir, no, la superación es lo bueno, superar eso y que cada quien lo haga en su casa, ¿no? Entonces, hay ejemplos y hay muchas pensadoras feministas que abogan por eso. El texto que yo leí, que empecé a leer, en realidad no era la mejor parte. Después ella, Dolores Hayden, se pregunta cómo puede ser una ciudad no sexista, y entonces ahí ella también recupera la idea de las casas sin cocina, que cuando en el siglo XIX se separa, ¿no? Lo productivo de lo reproductivo, digamos que hasta la revolución industrial no hay esa división, podría haber otras cuestiones, pero no hay esa división de que se trabaja fuera y en la casa se vive, se cuida, se descansa. Cada casa, sea la que fuera, un gremial, un palacio, un X, cada casa era una unidad productiva, no solo formada por personas en relación de parentesco o consanguineidad. Era una estructura económica, productiva, de cuidados, etc. La revolución industrial separa eso y por tanto lleva, ¿no? la fabricación, a la producción de cosas a un sitio, y deja en la casa
en una casa burguesa donde habrá una mamá que cuide todo y que haga todo porque no está trabajando fuera y un señor que venga con el dinero. Y ese es el modelo que se implanta también en las clases obreras cuando eso no es cierto, ¿no? Hay pocos ejemplos y hay ejemplos de estas otras opciones. Y entonces en el siglo XIX las mujeres desde su experiencia asignada y mujeres empiezan a pensar, bueno, cómo hacer de esa casa más eficiente. O sea, hay un camino que es pensar esa casa más eficiente y sobre todo trabajar en cómo mejorar la cocina, porque es el sitio que lleva más tiempo y más trabajo, etc. Y ese es un camino pues, muy criticado por ejemplo, por la misma Dolores Hayden como una respuesta que no cambia nada, sí que va cambiando, ¿no? Hay caminos más revolucionarios y caminos más indirectos, pero a la vez que está ese trabajo de mujeres en pensar que la casa funcione mejor, que tengas menos trabajo en cuidarla para poder tener tiempo para otras cosas y para ti, para trabajar y para ser actora política, claro, si no te queda tiempo, ¿cómo vas a ir al mundo de lo público? Pero a la vez que están estas mujeres que piensan en esa eficiencia, hay otras que dicen, no, es que hay que sacar la cocina de la casa. ¿Por qué la cocina se queda en la casa? Cuando la cocina necesita de unos instrumentos, de un conocimiento, ¿no? Se sacó la educación con el tiempo, se sacó la salud. También podríamos cuestionar que por qué se tiene que sacar, ¿no? Pero en ese momento el pensamiento es, pues saquemos también la cocina y hagamos unos centros de cocina cada X casas o X familias que pueden ser coordinados o trabajados por las mismas mujeres de manera cooperativa, o puede haber personas que trabajen allí, ¿no? Y entonces sacas ese trabajo de la casa. Entonces, y desde entonces hay ejemplos y hubo ejemplos en por ejemplo, la ciudad jardín, que sería la precursora súper malentendida, las ideas de Howard en Inglaterra, del suburbio, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero digamos que es esa supuesta genealogía. Este señor, cuando piensa en esos barrios de Ciudad Jardín, lo que está buscando es un mayor equilibrio, posiblemente con lo natural, más espacios de relación, casas y viviendas para todo tipo de gente, no solamente para casas grandes, sino que podría haber casitas pequeñas y casas sin cocina. También propone que dentro de esa estructura, que terminó siendo una estructura dispersa de casas sin ninguna relación, pues también se proponía originalmente casas sin cocina, pero ha desaparecido de la historia que aprendemos y nos cuentan. Entonces, hay para rescatar mucho. Bueno, pues muchas gracias, Aida, por el día de hoy, por esta lectura en colectivo. Creo que es lo que sigue, como agenciarnos de ese nuevo imaginario. Podemos descargar desde internet la antología, entonces pues de aquí inspirarnos y pues invitar a nuestras vecinas, vecinos desde nuestras localidades qué podemos hacer. Yo creo que es un trabajo de todas y todos y pues gracias por traernos esta inspiración, juntar estas grandes mujeres. No solamente se tiene que ser académica para pensar en estas cuestiones elevadas, el conocimiento lo tenemos creo que todas y todos. Y bueno, pues también agradecer al Tecnológico de Monterrey, donde Zaida forma parte como profesora distinguida de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño, y también para invitarles a la siguiente presentación del Palomar, ahorita a las 6, y bueno, que sigan todas las actividades de la Feria del Libro del ESARC, y bueno, gracias nuevamente.